Dios los bendiga, hermanos. Los bendiga, hermanos. Amén. Bienvenido al Centro de Avivamiento. Bienvenido a los que están online. Um, Quiero hacer una oración para comenzar este servicio. Si me acompañan. Santísimo Padre Todopoderoso, bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Dios Santo Todopoderoso. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que renueves, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, que nos dé sabiduría, Todopoderoso, que nos dé conocimiento, Señor Todopoderoso, y revelación de tu palabra, Señor, en este día, para que podamos aplicarla, Señor, y para que podamos enseñarla, Dios Santo Todopoderoso. Te pedimos, Señor, por las personas que vienen de camino, Todopoderoso, y te ponemos en el nombre del profeta más Jesucristo esta clase en tus manos, Santo. Amén. Ya, podemos sentar. Gracias. Hoy vamos a estar tocando el tema de la oración. Esto no es una clase, esta clase no está en el cuaderno. Va a ser una clase fuera del cuaderno, pero vamos a estar tocando muchos diferentes versículos y vamos a estar yendo del Nuevo y el Viejo Testamento, moviéndonos mucho. Les recomiendo, si pueden, tomar notas para que no tengan que estar moviéndose atrás y adelante en la Biblia y pierdan mucho del contenido. Pero voy a tratar de cubrir bastante, voy a ver si me da tiempo de cubrirlo todo. Voy a comenzar en Hechos 6, de versículo 1 al 7. En este versículo están los discípulos teniendo una situación, lo voy a leer, dice, en aquellos días, como, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se les presenta una situación donde los griegos vienen a acusar a la iglesia y a los judíos de que no estaban atendiendo a las viudas, que es uno de los mandatos, ¿no? Teníamos que atender a las viudas y teníamos que atender a los ancianos. eh, pero entonces los discípulos dicen que no es justo que desatiendan otras cosas. Y ahora van a hablar de que esas cosas para atender a las viudas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí. Agradó la propuesta a toda la congregación. Básicamente había una jerarquía de prioridades dentro de la iglesia. Y dentro de esta jerarquía, el ministerio de la palabra y la oración eran principal, al punto de que atender a las viudas, ¿ok? Había que buscar otra solución para eso, pero que ellos no podían dejar de ministrar la palabra y de orar para atender a las viudas. Y tuvieron que buscar una solución para esto. Y la solución fue traer otras personas de buen testimonio y entrenarlos y ponerlos a ellos a atender esta necesidad. Pero esto nos demuestra la importancia de la oración. Ahora, vamos a ver un panorama actual de la oración. Estadísticas. Siempre me gustan las estadísticas. Voy a ir leyendo algunas de estas estadísticas que capturé en estas tablitas, ¿no? Número 1, quería enseñar la frecuencia de la oración diaria. Diariamente, estas son unas encuestas que se hicieron en el 2014 y la más reciente fue en el 2021, porque se hace cada 7 años. 2014, 55% de las personas declararon dentro de esta encuesta que ellos oran varias veces durante el día. En el 2021 ya 10%, el número fue 10% menos, es 45%, ¿no? Um, Dentro de estas personas, 64% son mujeres que oran diariamente y 46% hombres. Okay, la duración en promedio son 18 minutos de lo que las personas mayormente oran diariamente. Dentro de un periodo de 24 horas, 18 minutos lo dedican a la oración. Okay. Dentro de las edades descubrieron que 65% de las personas que oran diariamente
tiene más de 65, tiene 65 años o más, ¿ok? Y 41% tienen menos de 30 años, ¿ok? El lugar donde las personas oran más es dentro de su auto, ¿ok? Y el segundo en una iglesia, ¿ok? Los temas por los que oran más son por crisis, enfermedades, y el tercero era por sus equipos favoritos de sus deportes favoritos, para que ganen los partidos. Eh, Les preguntaron cuáles son los beneficios de las oraciones y ellos, en su opinión, dicen que el beneficio principal era menos ansiedad, que les causaba menos ansiedad el orar, oraban por menos ansiedad. Segundo, oran por menos depresión. En tercer lugar, una tercera parte de los que hicieron esta encuesta dice que se sienten una mejor versión de sí mismo cuando oran. ¿Ok? Y aquí la última, el tablita, dentro de esta encuesta notaron también un cambio drástico de que en cuanto a partidos políticos, del partido liberal, por ejemplo, las personas que son más liberales, 15% solamente oran diariamente y 46% de los conservadores oran diariamente. ¿Ok? Y 42% de los liberales no oran nunca. Y 10% de los conservadores no oran nunca. Ahora, esto no nos da ninguna respuesta. Lo que nos da son muchas preguntas, esta encuesta. De hecho, continué haciendo una investigación y noté también que dentro de las diferentes religiones no se ora tampoco con el mismo ritmo. Por ejemplo, eh, la frecuencia con la que los protestantes, que sería donde nosotros queríamos, claman que oran diariamente es 64% de la congregación. 53% entre los católicos, los judíos 39%, sorprendentemente. Y otra cosa, personas que no tienen religión, aún personas que no tienen religión oran o claman, dicen orar, 13% de ellas dicen que oran diariamente. Y pueden ver los números al revés. Los que nunca oran, 4% de los protestantes, 9% de los católicos, 25% judíos y 60% de las personas que no tienen religión. Otra cosa, y esto causa mucha eh, controversia, ¿no? Y es cómo orar, cómo se ora, cuál es la manera de vida de orar, qué cosas debemos tocar, ¿ok? Podemos ver dentro de muchas de estas religiones, por ejemplo, aquí tenemos muchos ejemplos, hay personas que oran el rosario, tienen un rosario y oran y repiten la oración. Podemos ver el Papa que le ora hasta a la Virgen, ¿no? Le oran a los santos. Los judíos tienen diferentes métodos de oración donde muchas veces sacan unos libros y ellos todos en conjunto empiezan a leer como parte de una oración en estos libros. Eh, eh, es bien famoso, esta gente van a esta pared y oran ahí, no sé exactamente qué es. Los musulmanes oran en grupos a cierta hora, a la misma hora todo el mundo, y oran en grupos y oran la misma cosa. ¿Cómo, cómo se debe orar? Porque no todas pueden ser ciertas, porque muchas de estas oraciones se contradice el método, y para que uno sea cierto, el otro no puede ser cierto. ¿Ok? So, tenemos que estudiar bien qué nos dice la Biblia y cuál es la manera correcta de orar. Vamos a, Voy a estar cubriendo hoy, dentro de lo que la Biblia habla de oración, un tipo de oración. No es el único tipo ni la única manera de cómo se ora, pero voy a cubrir este específicamente porque fue el que Jesús enseñó y el que Jesús modeló. Además de Jesús, otros, en la Biblia tenemos otros ejemplos de este tipo de oración, de otros como Daniel y David. So, vamos a cubrir este porque tiene mucha importancia esta manera de orar porque muchos nos dieron ejemplo en la Biblia. Algunas de las preguntas que vamos a estar cubriendo hoy, o que algunos de los temas que vamos a estar contestando hoy, va a ser para contestar estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Ok? ¿Dónde debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Y por qué cosas debemos de orar? Y entre cuando contestamos estas preguntas, vamos a estar viendo ejemplos bíblicos. ¿Ok? So, la primera, ¿dónde debemos de orar? Vamos a ver qué nos dice la Biblia.
Eh, el pasaje principal que vamos a cubrir hoy va a ser Mateo 6, del versículo 5 al 13, ¿ok? Que es donde Jesús le muestra a los discípulos cómo orar. Pero entonces, um, antes de cubrir la oración, que sería la oración modelo del Padre Nuestro, vamos a ver, a entender diferentes formas o a contestar estas preguntas antes de llegar ahí para que podamos entender lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Amén. Y aquí en el versículo 5 de Mateo 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a ver qué esto significa. Cuando él hablaba de los hipócritas, ¿qué quiere decir la palabra hipócrita? ¿Ok? La palabra hipócrita, ¿ok? Su definición es fingimiento de la cualidad o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se sienten o experimentan. So, los sinónimos o las palabras que son iguales o que significan lo mismo que la palabra hipocresía son falsedad, fingimiento, ¿ok? Cinismo, disimulo, ¿ok? Comedia. Y aquí hay una que me llama la atención, fariseísmo. Fariseísmo es un sinónimo de la palabra hipócrita, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y los antónimos, que es lo contrario a la hipocresía es la sinceridad. ¿Ok? El origen de la palabra hipócrita es un origen griego, que viene de hipo, la primera parte de la palabra, que significa máscara, ¿ok? Y crites, ¿ok? Significa respuesta, y esto significa responder con máscara, ¿ok? Y es porque esta palabra, así es como se le llamaban a los actores. Los actores griegos se ponían unas máscaras cuando actuaban en el teatro y se les llamaba hipócritas porque tenían máscara, no era la persona real, sino que estaban simulando otra persona. Y eso de ahí es el origen de la palabra hipocresía. So, cuando regresamos a Mateo 6:5, cuando Jesús los llama hipócritas, ¿ok? Le dice hipócritas, y podemos ver aquí las palabras claras, hipócritas, ellos aman que ser vistos de los hombres ya tienen su recompensa. ¿Eso qué le está diciendo aquí? Dice, estas personas oran en público, pero en realidad lo que están haciendo es un show, es una hipocresía. Ellos en realidad lo que quieren es que los hombres los vean, ¿no? Y él dice, pues ya tienen su recompensa, ya tienen lo que están buscando, que es que la gente los vea, ya lo tienen. Fuera de ahí no van a recibir más nada. ¿Ok? Eso le está condenando esta conducta. Y entonces, ahí entonces nos dice, ¿qué debemos hacer? Y dice en el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Ven? So, él dice totalmente lo opuesto. En vez de pararte en una tarima a orar y hacer un show, que era lo que estaban haciendo estas personas que él llama hipócritas, los fariseos y los saduceos, él dice que lo que deberían hacer es meterse donde nadie los vea y orar. Y vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Él dice que es en lo secreto. Me gusta el sigue en lo secreto. Lo secreto. En Lucas 5, del versículo 15 al 16, nos da un ejemplo de esta palabra, donde dice, en el versículo 15, pero su fama, y está hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Ven? So aquí está diciendo que Jesús tenía lo que los fariseos y los saduceos y los hipócritas que están llamando en el pasaje anterior buscaban, que era la fama. Aquí lo menciona, dice que su fama se extendía. La gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara. Y aún así, él no usaba esa fama para alimentar su ego, que es lo que estaban hablando de los hipócritas anteriormente. Y aún así, él no oraba en público con esas personas. Él decía, él se apartaba a la oración. Y vamos a ver por qué. ¿Ok?
Dice que ellos aman ser vistos por los hombres. Dice, Jesús tenía eso y aún así no lo hacía. Se apartaba a orar en lo desierto. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra desierto? Soledad, falta de vida. ¿Ok? El Polo Norte es un desierto igual que el desierto de Sahara. No hay nadie. Está solo él. No. Ahora, aquí más adelante, en Mateo 16 al 18, eh, se vuelve a mencionar lo mismo, pero en otro contexto. Aquí en el contexto del ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis, este es Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, vuelve y los llama hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, lo que quieren es mostrar, ay, estoy ayunando, mira, estoy pasando hambre, mira qué sacrificio yo hago. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Dice que nadie sepa que estás ayunando. ¿Ven? Que nadie lo sepa, para no mostrar a los hombres que ayuna, lo dice ahí específicamente, dice, sino a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Ok? Es con Él. El asunto de la oración es con nuestro Padre. ¿Ok? So, ¿cuál es el propósito de la oración? Vamos a contestar otra pregunta. Aquí seguimos Mateo 6, ahora vamos al versículo 7 y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. So, el propósito de la oración es ser oídos. El propósito de la oración es una comunicación y dice que es, ¿ok?, con nuestro Padre. El propósito de la oración es comunicarnos con Él. Y dice que si nos paramos en público a decir cosas para que nos vean, no estamos hablando con Él. No nos va a escuchar. ¿Sí? Y aquí dice que cuando hacemos repeticiones de cosas, tampoco nos va a escuchar. No uséis vanas repeticiones, nos da una instrucción. ¿Sí? So ya vimos que para orar tenemos que orar en los secretos. ¿Sí? So ese es el dónde. ¿Sí? Y aquí nos da otra instrucción que dice, cuando ores, no empieces a decir un montón de palabras. ¿Sí? Porque dice que no serás oído. Aunque estés en los secretos, si empiezas a decir un montón de palabras, no serás oído. ¿Sí? ¿Cuándo debemos de orar? Marcos 1:35, podemos ver un ejemplo de cuando Jesús oraba. Nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces sabemos que al menos una de las ocasiones que Jesús oraba era de madrugada, porque todavía estaba oscuro. Y sabemos que igual se iba a un lugar desierto. Otro ejemplo, en Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Ok? So, Daniel practicaba la oración 3 veces al día. Y primera de Tesalonicenses 5 al 17 es una oración súper cortita, una oración de 3 palabras. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. So, ¿cuál es la cantidad de veces que debemos de orar al día? No sabemos. Pero Daniel, que tenemos todo un libro y Daniel fue el libro de Daniel, Daniel no evangelizó en su libro. Daniel es un libro de oración. No, Daniel es el modelo de orar. ¿Ok? Nos muestra las cosas que pasan cuando uno ora. Daniel oraba 3 veces. So, asumo que 3 veces sería el mínimo que debemos de orar al día. Pero la respuesta es orar sin cesar. Ahora, vamos a entrar un poquito más de lleno. ¿Cómo debemos orar? Número uno, ¿a quién le oramos? En el versículo 8 de Mateo 6, continuamos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Solo estamos orando al Padre. ¿Ok? Dice que la oración es al Padre. En la Biblia nunca menciona que la oración es a la Virgen. En la Biblia nunca menciona que la oración es a los santos. La Biblia dice cuando oras estás hablando con el Padre. Estás hablando con tu Padre. Juan 14, versículo 13 y 14. Un ejemplo, dice, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Es Jesús. Jesús está diciendo que cuando pidas en la oración, que tienes que pedir en su nombre. Estás hablando con el Padre, pero le pides en su nombre. Hablas con el Padre y le pides en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ahí no dicen el nombre de los santos, vuelvo y repito, ahí no dicen el nombre de María, ahí dicen el nombre de Jesús. Jesús está enseñándole esto a los discípulos. Continúo, en Juan 16, del versículo 23 al 24. ¿Ok? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otro ejemplo, el nombre de Jesús. Otra, otra concepto que tenemos que conocer cuando estamos orando. Primera de Juan 5, del versículo 14 y 15, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Y dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, pero en su voluntad. Si estamos hablando con el Padre, tampoco es que cualquier cosa que le pidamos en el nombre de Jesús nos las va a conceder. Es su tiempo, pero sobre todo es su voluntad. Lo que pedimos tiene que ir con su voluntad. Que si no está en su voluntad, quizás nunca lo recibiremos, quizás sí, ¿ok? Pero tiene que ir con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? Para poderle pedir correctamente, poderle pedir las cosas que son su voluntad. Les voy a dar varios ejemplos. Pero la respuesta corta es, la voluntad del Padre está en la Biblia. Mientras más estudiemos la Biblia y mientras más conozcamos la palabra, más vamos a conocer la voluntad de Dios y podemos saber qué pedirle y qué no pedirle. Mire, les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, el Salmo 143, el versículo 10, una cosa que le pedía a David, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. So, una de las cosas que David le está pidiendo a Dios es que le enseñe a hacer su voluntad. Eso puede pedir a Dios que le enseñe a usted a hacer su voluntad. Ahora, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ok? Pero pida con fe, no dudando nada. So, sabemos aquí que parte de la voluntad de Dios es que seamos sabios, porque dice aquí que Él va a darte sin reproche sabiduría si se la pides. So, la voluntad de Dios es que seamos sabios. Podemos pedir sabiduría o debemos pedir sabiduría en nuestra oración. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ok? Entonces dice que hay hombres insensatos que son ignorantes, que van a estar haciendo cosas que no deben hacer y nosotros debemos de hacerlos callar haciendo bien. So, podemos pedirle a Dios, porque está en su voluntad, lo dice ahí, Dios, ¿cómo hago el bien? Enséñame a hacer el bien. Dios, arregla mi vida en cierta área, en cierta área, en cierta área para poder hacer el bien. Eso es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y aquí, primera de Tesalonicenses 4, del versículo 3 al 8, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. So, Dios quiere que seamos santificados. Y continúa, que os apartéis de fornicación. Aquí tiene punto y coma. So, esto es uno de los ejemplos de lo que significa ser santificado. Que nos apartemos de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. So, esto es una cosa que podemos pedirle a Dios, ¿no? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. So, aquí nos da dos más. Podemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no hacerle daño a mi hermano. O Señor, ayúdame a no mentir. Dice, no engañe, a no engañar a mi hermano. Si tenemos malas conductas. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ves? La voluntad de Dios es que seamos santificados. Aquí lo dice dos veces. Lo podemos pedir por santificación. Y estos son solo algunos ejemplos. Estos son solo algunos ejemplos en la oración de cosas por las que podemos pedir. Ahora, otra cosa que ahora poniendo estos dos temas juntos, en Romanos 8, 26 y 27 dice algo interesante. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? ¿Cómo nos ayuda? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles significa que no los podemos escuchar. ¿Ok? ¿Ok? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. So, volviendo al tema de la santificación, mientras más nos santifiquemos, somos más santos. Y cuando somos santos y oramos, el Espíritu, dice aquí, que el Espíritu va a interceder por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, por las cosas que nosotros no sabemos que necesitamos. So, vamos a estar orando, pidiendo por una cosa, y el Espíritu sabe que tenemos una necesidad de otra, y de acuerdo, como esa necesidad es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a interceder por nosotros. Eso dice aquí. Dice el Espíritu. De nuevo, no dice los santos de la Iglesia Católica, ni dice que va a ser María, dice que el Espíritu va a interceder por nosotros si somos santos, si nos santificamos. Entonces, hasta ahora, para resumir lo que hemos, las áreas y las respuestas que hemos repasado en este estudio, el propósito de la oración es hablar con el Padre. ¿Ok? ¿Dónde debemos de orar? En secreto. Apartarnos y hacerlo en secreto. ¿Cuándo debemos de orar? En todo momento. ¿Ok? Vimos que Daniel lo hacía 3 veces al día. ¿Ok? ¿Cómo debemos de orar? En el nombre de Jesús, y hablamos al Padre en el nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y vimos un ejemplo de la santificación y cómo el Espíritu intercede por nosotros y por nuestras debilidades. Ahora, te da una pregunta. ¿Por qué cosas debemos de orar? ¿Qué son las cosas que meritan que nosotros oremos? Ahora vamos a estar cubriendo Santiago 5, del versículo 13 al 16. Y comienza en el versículo 13, Santiago 5, 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. So, aquí nos dice, número uno, ora si estás afligido. Afligido es sufriendo, sufrimiento. La aflicción es sufrimiento. Dice aquí, si estás sufriendo, ora. Aquí vemos un ejemplo. Esto es un ejemplo de Daniel. Y aquí vemos varias cosas en conjunto de las que ya hemos tocado, pero incluye la aflicción. La aflicción. En Daniel 10, el versículo 2 y 3, y después voy a leer el 12 y el 13, en Daniel 10. Versículo 2 de Daniel 10 dice,
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, estaba sufriendo, por espacio de 3 semanas. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento. Wow, con ungüento. Hasta que se cumplieran las 3 semanas. So Daniel estaba haciendo un ayuno y Daniel oraba 3 veces al día. Estaba ayunando mientras oraba sus 3 veces al día. Entonces, más adelante en el versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esto fue un ángel que le apareció a Daniel. Esto fue un ángel que le apareció a Daniel, pero le apareció 3 semanas después de haber comenzado a orar. Entonces dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. So, Daniel está en aflicción, está orando y está en ayuno. Pasó 3 semanas sin recibir respuesta en ayuno. Después de 3 semanas aparece el ángel y le dice, pero mira lo que le dice el ángel. El ángel le dice, el primer día que comenzaste, dice, y como tu corazón, el que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, dice que fueron oídas tus palabras. El primer día fueron oídas, pero al ángel le tomó 21 días llegar a Daniel. ¿Por qué? El príncipe de Persia, si estudia este versículo, se menciona en una escuela que era el diablo y en otras que era un demonio que estaba impidiendo que el ángel llegara a Daniel. Y tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarlo a derrotar al el príncipe de Persia, como le llaman aquí, al rey, príncipe del reino de Persia. Y entonces el ángel pudo llegar a Daniel a darle el mensaje que le iba a dar, que era una visión. Pero dice que el primer día él lo escuchó. Aún el ayuno que hizo Daniel, a él lo escucharon el primer día. Las otras 3 semanas que estuvo ayunando y pidiendo y ya a él se había enviado, ya Dios había mandado, ve donde Daniel, el día 1. Lo que pasa es que hubo una oposición del enemigo. ¿Ok? Pero aquí podemos ver, como estábamos hablando, la aflicción. ¿Ok? Daniel está afligido, pero podemos ver el orar en secreto y podemos ver que la oración de Daniel estaba con la voluntad de Dios. Y eso es igual a que Daniel fue oído. ¿Sí? Fue escuchado por el Padre. Ahora, versículo 13. Sí, versículo 13 de Santiago 5. Continúa. Primero era la aflicción. Segundo, ¿está alguno alegre? Dice que cante alabanza. ¿Por qué que cante alabanza? ¿Qué dijimos que era la oración? ¿Qué dijimos que era el propósito de la oración? Hablar con el Padre, ¿no? Comunicarnos, hablarle al Padre y queremos que Él nos escuche. Por eso nos dijo en Mateo que las repeticiones de palabras no nos iba a escuchar, ¿no? Y dice, el Padre nos va a escuchar cuando estamos alegres si cantamos alabanzas. Y si estás alegre, pues canta alabanzas. ¿Ok? Podemos ver un ejemplo de esto en el rey David, cuando traía el arca. ¿Ok? En segunda de Samuel 6:16, David estaba trayendo el arca. Dice que David saltaba y danzaba delante de Jehová. Esto fue cuando su esposa, Mical, se puso celosa de David porque estaba haciendo esto. Pero si David cantaba y alababa y estaba al frente de todo el mundo cantando y danzando y alabando porque estaba alegre. ¿Ok? Estaba alegre por algo que iba con la voluntad de Dios. Continuamos en Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Qué más nos dice? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si está alguno enfermo, dice, no dice, siéntese y ore. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. ¿Ok? Dice, la oración de fe al enfermo, perdón, brinqué una parte. Dice, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Otra vez, nos recuerda. Entonces nos dice,
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. So, cuando usted está enfermo y le dice a alguien en la iglesia, al pastor o alguna otra persona, ore por mí, pastor, que estoy enfermo, dice que si usted está en pecado, hasta los pecados le pueden ser perdonados. Y podemos ver un ejemplo de esto en la Biblia cuando le bajaron a Jesús al paralítico por el techo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él no lo sanó, él le perdonó sus pecados. Él no lo sanó, él le perdonó sus pecados. Después lo sanó. Pero aquí dice, no dice, este tipo de oración dice, si estás enfermo, ora, pero no ora tú. Habla con el hermano Calderón y que él ore. No, el hermano Calderón es joven. Y que él ore por usted. Ahora, aquí nos dice otra, continúa en el 16, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. So, aquí también nos incita que entre unos y otros aquí dentro de la congregación confesemos las preocupaciones que tenemos y los pecados que estamos cometiendo, para que otros dentro de la congregación oren por nosotros y nosotros orarle nuestra oración por los pecados de nuestros hermanos en la congregación. So, en nuestra oración tenemos que incluir orar por los pecados y las ofensas que otros puedan estar cometiendo, número uno. Y anteriormente, en el versículo anterior, debemos de estar orando por las enfermedades que otros están pasando. Como congregación tenemos que estar compartiendo esta información entre nosotros y orar unos por otros como parte de nuestra oración. Otra, otra, otra cosa por la que debemos orar en Primera de Timoteo 2, de versículo 1 al 4, mira lo que dice aquí, algo interesante, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. En nuestra oración tenemos que orar por todos, por los hermanos y por los que no son hermanos. Los que están afuera tenemos que orar por ellos. Y aquí, punto y coma, aquí nos da unos ejemplos. Ejemplo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces sí, tenemos que orar por los políticos, por los gobernantes. Y pues mira lo que dice, por lo que tenemos que orar. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Se acuerda que estamos en las estadísticas al principio, que estamos bajando en la oración diaria? Lo menos que oramos diariamente. ¿Y se acuerdan esas estadísticas que ninguna de las cosas que había ahí decía que oraban por el liderazgo de un país? Las personas oraban por ansiedad y por depresión y por otras cosas, para sentirse bien, y la guerra sigue incrementando. Y aquí nos dice que por lo que tenemos que orar es para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso está hablando de paz. Está hablando por la paz, por la piedad y la honestidad, dice aquí. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuándo es agradable delante de Dios? ¿Qué quiere decir esto? De las cosas que estábamos hablando de antes. Esta es su voluntad. Estamos hablando más cosas que podemos encontrar en la Biblia sobre la voluntad de Dios para saber cuando oramos, que oremos y pidamos cosas que vayan con su voluntad. Mira, esto es agradable para Dios, ¿sí? Que es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Todos. Quiere que todos sean salvos. Vamos a resumir lo que describimos en esta segunda sección. Dice que debemos de orar cuando estamos afligidos o sufriendo. En aflicción o en sufrimiento, ora. Alegría, alabanzas. En enfermedad, pida a alguien en la congregación que ore por usted. Cuando comete ofensas o está pecando, ore por los pecados de otros y pídale a otro que ore por sus pecados, ¿no? Y dice también que ores por todos y que ores por la paz, piedad y honestidad, ¿ok? Porque Dios quiere en su voluntad la salvación y el conocimiento de la verdad para todos.
¿Ven? Otra cosa más. Mateo 26, del 36 al 46, describe la historia cuando Jesús se va a orar y se lleva a tres de sus discípulos. ¿Alguien se acuerda qué pasó con los discípulos? Se duermen, se duermen, ¿no? En dos ocasiones el velo chica. Pero en el versículo 41 de Mateo 26 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso dice que nuestra carne es débil. Otra cosa por la que debemos de orar es para que no entremos en tentación. Es para que no entremos en tentación. Un ejemplo de esto, David era un hombre de oración, pero en el pecado de David con Betsabé comienza con él en su palacio mirando y ve en el techo de una casa esta dama hermosa bañándose. Ese fue el comienzo de la tentación. ¿Qué David no hizo? David no oró por esa tentación. La carne es débil, la carne actuó y lo llevó al pecado. La falta de oración fue lo que causó la muerte de Urías. La falta de oración fue lo que causó el pecado de David o los múltiples pecados que pasaron de aquí. Ahora, de aquí terminamos. Ahora sí, ya que cubrimos estos conceptos, ahora vamos a ver la oración, ¿ok? Y el final de Mateo 6, donde comenzamos, la oración que Jesús le modela a los discípulos. En Lucas 11.1 me gusta más como está en Lucas 11.1 porque lo describe en Mateo y en Lucas. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, después que terminó, ellos no fueron a interrumpirlo, los discípulos. Dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les contesta a Jesús. Ahora regresamos a Mateo 6, vamos a ir del 9 al 13, está la oración modelo. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo comienza esta oración? Mire un detalle en la oración, porque esta oración, acuérdese que nos dice eh, que no repitamos palabras vanas cuando oremos. La oración del Padre Nuestro, Jesús nos la dio para que fuéramos y la oráramos. Cuando yo era pequeño, mi mamá, me acuerdo, me puso en una catecismo, que mi mamá era católica, y allá me llevaron y me hicieron una confesión. Y después que hice la confesión, me acuerdo que me mandaron a orar, a rezarle el Padre Nuestro no sé cuántas veces, y el credo, y unas Ave María. Me dieron una, tienes que hacerlo tantas veces, tantas veces, tantas veces. De acuerdo a lo que acabamos de leer hoy, yo repetí esto y las otras oraciones muchas veces. A la edad que yo tenía, yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Muchas de las palabras no las entendía, ¿no? Y muchas, ¿usted cree que Dios me escuchó? ¿Escuchó o que alguno de lo que yo le estaba diciendo? Porque ahí estaba básicamente repitiendo algo que me enseñaron y lo estaba repitiendo. Pero aquí, en la oración modelo que Jesús le está enseñando a los discípulos, la oración comienza y termina dándole gloria a Dios, dándole una alabanza, dándole un tipo de respeto, dándole honor. Mire cómo comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mire cómo termina. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Él la comienza dándole reverencia y la termina dándole reverencia. Él les enseña, antes de orar, lo primero que tú haces es darle su lugar. ¿Ven? Eso es como la comienza y como la termina. Entonces, continúa. Porque esta oración que nos está enseñando cosas de cómo orar, no es que tenemos que decirla así, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que fue una de las cosas que discutimos cuando oramos. ¿Qué estamos pidiendo?
Estamos pidiendo cosas que sean de acuerdo a su voluntad. Aquí lo primero que nos dice es que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, igual que como es en el cielo. ¿Ok? Entonces le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo del pan vivirá el hombre, solo la palabra. La palabra, dánosla hoy y también lo que el pan nuestro de cada día. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, lo que sea que necesitamos, dánoslo hoy. Danos la medida que tú sabes que es la correcta para nosotros. Dánosla hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que teníamos que orar unos por otros para perdón de los pecados que cometemos? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De nuevo, pidiendo su voluntad. Y aquí termina, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Termina con una honra a Dios. Pero podemos ver aquí ahora, en esta oración, los elementos que estuvimos cubriendo en la clase, ¿no? Y los elementos que debemos de añadir a la oración. Amén. Pues con esto terminamos. Ya estamos a punto de empezar el servicio. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar para poner el servicio y vamos a comenzar. Y si tiene alguna pregunta o duda o quiere una copia de los slides, me deja saber y yo se los puedo enviar. Bueno, amantísimo Padre Todopoderoso, bendito tú eres, Santo Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este día, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Santo. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que tomes control, Señor, de este servicio, que se haga tu voluntad, Señor, para nosotros y tu voluntad mediante nosotros, Todopoderoso. Te pido, Señor, que renueves nuestro entendimiento, Señor. Nos dé sabiduría, Señor, en tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, aplicarla, Señor, y que podamos entenderla, Señor, y que podamos enseñarla, Dios Santo Todopoderoso. Ponemos este servicio en tus manos, Todopoderoso, y cuida, Señor, y trae con bien a todos los que vengan de camino. Todo esto te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.